Bueno, muchas gracias a la Junta Directiva de Asagio, al comité organizador, al comité logístico, por haber tenido en cuenta mi nombre para participar en este evento y felicitarlos por sus primeros 60 añitos, que esperamos que sigan siendo muchos más, trabajando por la salud femenina, materno y fetal de la mujer antioqueña. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en la siguiente presentación. Estas son las 3 instituciones en la ciudad de Bogotá donde yo laboro. Entonces, yo respondí sí. Entonces, me sentí como el verdadero uga uga. Aquí ya me está pasando esto acá. Me sentí como el verdadero uga uga porque yo, ¿será que estoy tan troglodita que yo estoy usando autoinhibidores y eso ya pasó de moda? Pero me di cuenta que muchas sociedades científicas, asociaciones científicas muy respetadas en ginecología y obstetricia todavía lo están usando. La segunda parte del título de la conferencia dice placebo para el médico y el paciente. Entonces, queridos colegas, definamos placebo. Placebo es una intervención o sustancia que carece de acción terapéutica por sí misma, pero produce un efecto curativo si el enfermo lo toma convencido que es un medicamento o una intervención eficaz. Está hecho de productos inertes y sin principio activo. Yo creo que todo lo tenemos claro. Todos los tocolíticos que utilizamos están lejos de ser inertes y todos tienen principio activo. O sea, definitivamente placebo no va, no aplica. Unos estarán pensando, bueno, Marcela, y si decimos el reposo en cama es inerte, no tiene principio activo. Definitivamente el reposo en cama, para ser placebo, tendría que tener efecto curativo y se dan cuenta que definitivamente no es capaz de disminuirme la incidencia de parto pretérmino antes de la semana 37, ni tampoco lo logra hacer después de antes de la semana 34 en un metaanálisis un poquito más antiguo. O sea que ni siquiera el reposo en cama es un placebo, pero sí me incrementa significativamente el riesgo de tromboembolismo venoso, de reabsorción ósea, de desacondicionamiento físico y de depresión en las pacientes. Entonces, primero que todo, no hacer daño. La evolución en medicina es tan rápida, va a pasos agigantados, que nos hace frecuentemente cuestionarnos, preguntarnos si la aproximación clínica que estamos realizando es la correcta o es la adecuada. Y esa interrogación de que algo sale mal puede ser por 3 causas. 1, porque el resultado que obtenemos no es el que estamos obteniendo. O 2, porque la medicina basada en la evidencia me está diciendo que eso que yo llevo haciendo muchos años está mal hecho. O 3, porque nos sentimos frustrados por no poder resolver el eterno problema del obstetra, nuestra piedra en el zapato, que es el parto pretérmino. Me provoca como no sé, yo como que me voy a bajar que me quede más cerquita de esto, qué pena con ustedes. Entonces el concomitante conocimiento que adquirimos nosotros con el desarrollo de la ciencia translacional o la medicina translacional conjunto con la ciencia básica o la medicina básica, que es sencillamente palabras más, palabras menos, es poder transferir todo ese conocimiento que adquirimos en el laboratorio a la cama del paciente. Entonces, con esta unión de ambas ciencias, la translacional y la básica, pues muy seguramente vamos a tener varios caminos, varias rutas que pudiéramos obtener nosotros para poder resolver el eterno problema del parto pretérmino. Pero ¿qué ha sucedido? Que de la parte clínica hacia el laboratorio nosotros ya decidimos que los tocolíticos no sirven, entonces hemos parado esa retroalimentación positiva que teníamos con las investigaciones clínicas y eso ha hecho que si ustedes revisan desde el punto de vista de publicaciones científicas, en cuanto al tema de tocolíticos, solamente el 5% de las publicaciones científicas en tocolíticos se han hecho en los últimos 5 años. El resto son antiguas, son revisiones y son estudios controlados y aleatorizados muy viejos, muy antiguos, porque nosotros mismos nos hemos encargado de parar esa producción científica.
Y eso también lo vemos en el uso en la clínica como tal de los tocolíticos. El primer tocolítico publicado, su utilización por primera vez publicado en medicina fue en 1961, pero en 1964 es donde el doctor Mosley lo acuña como tal, de la palabra griega toco, parto, lisis, destrucción, desvanecimiento, y en 1964 se utiliza por primera vez la palabra de tocolisis. Y miren cómo estamos acá en el 2014 en cuanto al uso de los tocolíticos. Definitivamente sí me siento cada vez más uga uga, porque yo estoy utilizando algo que ya la comunidad médica no está utilizando. La década de los 90 fue la década de mayor producción de mayor utilización de tocolíticos. En cuanto al tema de tocolíticos, es un tema supremamente encontrado. Hay un gran número de médicos que dicen que los tocolíticos son útiles para el manejo del parto pretérmino, para el manejo agudo del parto pretérmino, mientras que existe un número casi igual que dice que los tocolíticos no tienen absolutamente ninguna cabida en el manejo del parto pretérmino. Y existe un grupo pequeño de profesionales que dan una opinión, digamos, intermedia, yo me meto en ese grupo, de una opinión intermedia con respecto al uso de los tocolíticos actualmente en obstetricia. Esa polarización que existe en cuanto a los tocolíticos fue grandísima en la década de los 80. En la década de los 80 Francia era protocolítica. El 49% de las pacientes primigestantes en Francia habían recibido al menos una vez durante todo su embarazo tocolíticos, mientras que en Irlanda ni siquiera se conseguía en el mercado, en ningún dispensario farmacéutico de los hospitales se encontraba el uso. ¿Qué adjudican los que van en contra de los tocolíticos? Dicen que no se debe utilizar porque a pesar de la existencia de los tocolíticos, no se ha materializado una reducción real del parto pretérmino. Y es que recuerden que el tocolítico no me reduce el parto pretérmino, entonces tal vez estamos buscando un resultado, no mediante el tocolítico lo vamos a obtener. Segundo, no se ha demostrado una mejoría en el resultado neonatal e infantil después del tratamiento tocolítico. Y hay dos frases. Puede ser que no encuentre un resultado perinatal o que no tenga un resultado perinatal bueno el uso de los tocolíticos. Es que recuerden que los tocolíticos no me mejoran el resultado perinatal, me lo mejora la intervención que yo voy a hacer con esos tocolíticos. Y tercero, dicen que los avances que tienen las unidades de cuidado intensivo neonatal van a hacer que ya no se necesite el tocolítico porque ellos, los neonatólogos, van a resolver todos los problemas del parto prematuro y ustedes saben que a pesar de que han mejorado la supervivencia, sobre todo en los prematuros muy extremos, las secuelas que tienen los prematuros no la hemos podido resolver todavía en la comunidad médica. Los que van a favor de los tocolíticos, tendríamos que preguntarle a ese grupo de médicos para qué los utilizan, cuánto tiempo utilizan los tocolíticos y cuál es el tocolítico que utilizan. ¿Para qué los utilizan? En obstetricia los tocolíticos se han utilizado para varias cosas, por ejemplo, para hacer una versión externa, para procedimientos exit, para contracciones postquirúrgicas, por alguna cirugía abdominal de la mamá, para hacer versiones internas, para taquisistolia con estados fetales insatisfactorios, para hacer revisiones uterinas. Pero en el tema que estamos concentrados, que es el parto pretérmino, pues recordemos que las contracciones prematuras son la causa más frecuente de consulta al servicio de urgencias, una de las causas más frecuentes de hospitalización durante el embarazo, el 30% resuelven espontáneamente y eso hace que el 50% de las pacientes que tuvimos hospitalizadas por parto pretérmino nacen a tiempo, o sea, como hospitalizamos una paciente que realmente no tenía el riesgo. Entonces lo importante con este tema es identificar adecuadamente qué paciente es la que realmente necesita un manejo hospitalario de su amenaza de parto pretérmino. Desafortunadamente, el 80% de la tocolisis y de los corticoides que colocamos no están indicados o no hubieran estado indicados en esa paciente. Para parto pretérmino, lo podemos utilizar para prevención, para intervención aguda o para mantenimiento. No voy a hablar de prevención
porque contamos en este congreso con dos eminencias en prevención de parto pretérmino, como el doctor Conde y el doctor Da Fonseca, sino que vamos a hablar de la intervención aguda y de la tocolisis de mantenimiento. ¿Para qué lo colocamos como intervención aguda? Para colocar corticoides, neuroprotección y traslado a la unidad de cuidado intensivo neonatal que tenga el nivel para poderme atender ese bebé. De pronto los que trabajamos en instituciones nivel 4 o nivel 3, no, este último ítem para nosotros no es importante, pero para una persona que trabaje en un hospital regional, que sea un rural, que esté trabajando en un CAMI, pues obviamente esa tercera intervención va a ser completamente importante. Este estudio es muy interesante, evaluaron a 329 obstetras y maternofetales, ahí estaban incluidos maternofetales, en 21 hospitales de Estados Unidos, acerca de las intervenciones que salvan vidas en medicina maternofetal, que es uso de progesterona para prevención de parto pretérmino, sulfato de magnesio para neuroprotección y uso de corticoides. En ese año que realizaron el estudio, este grupo de médicos atendió 16.946 partos. Más del 90% en sus respuestas de la encuesta decían que utilizaban esas intervenciones que salvaban vidas en medicina materno-fetal, pero cuando fuimos a ver en las pacientes, cuando ellos fueron a ver en las pacientes que eran candidatas para recibir esa intervención, solo el 92% recibió corticoides, solo el 38% de la paciente que necesitaba progesterona la recibió y 71% recibió sulfato de magnesio. O sea, esto es totalmente, le da a uno depresión de ver que en una cosa, parecemos el meme, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que implementar todo lo que aprendemos en los congresos en nuestra vida práctica. Aquí si ustedes miran en sulfato de magnesio, el 91% de los profesionales contestaron que sí lo usaban y 71% de las pacientes realmente de los bebés recibieron neuroprotección. El 65% decía que, digamos que conocía muy bien la intervención, el 57% decía que tenía una calidad entre media y alta, una evidencia entre media y alta, y el 30% dijo que no lo utilizaba por miedo a efectos secundarios del paciente, por barrera del paciente. Entonces, si Thanos tiene, yo estoy Joche también, estoy con la era Avengers, si Thanos tiene sus 6 gemas del poder, nosotros en obstetricia también tenemos unas 6 gemas poderosísimas, que son los corticoides, la progesterona, el sulfato de magnesio, la aspirina, las heparinas y las insulinas. Pero a nosotros de nada nos sirve tener las gemas si no hacemos ¿cierto? Si no hacemos el chasquido, el clic. Tenemos es que utilizarlas. De nada nos sirve tener ese conocimiento en nuestra cabeza si no lo estamos utilizando en nuestra práctica. Entonces, ahí me sirvió Avengers para explicarles. ¿Cuáles tocolíticos son capaces de disminuirme de aumentarme esas 48 horas de embarazo para poder colocarle esas intervenciones? Todos, excepto el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el único que se comprobó que no tiene una diferenciación estadísticamente significativa para incrementarme 48 horas el embarazo. En este resumen de las guías clínicas internacionales, más de 16 desarrolladores de guías, que eso generó como 49 guías en obstetricia, de los 8 que hacen referencia a de los 9 que hacen referencia a los corticoides para corto plazo, 4 lo recomiendan, 1 no lo recomienda, que es la OMS, y 3 lo colocan bajo condiciones. ¿Qué condiciones? Que tenga menos de 34 semanas, que las membranas estén íntegras, en la guía australiana que haya ruptura de membranas, todo lo contrario, y el único que no la recomienda es la Organización Mundial de la Salud, pero el resto de guías todo lo recomiendan. ¿Qué contraindicaciones? Las clásicas, yo creo que todos los conocen, las contraindicaciones tanto maternas como fetales para colocar el útero inhibidor. ¿Cuánto tiempo lo usan? ¿Lo dejamos de mantenimiento? Definitivamente no. El mantenimiento de la tocolisis no se ha asociado con un incremento en los resultados perinatales ni con un incremento en el periodo de latencia, ni con solamente se ha aumentado los efectos
maternos secundarios. Si ustedes comparan dejar la nifedipina de mantenimiento versus no tratamiento placebo, no van a encontrar ninguna diferencia. Dejar progesterona vaginal de mantenimiento. En el estudio de Gabriel Saccone y el doctor Berghella, encontraron que la progesterona definitivamente sí era capaz de disminuir, la progesterona de mantenimiento, sí era capaz de disminuirme el parto antes de la semana 37 de una manera significativa, era capaz de aumentarme el periodo de latencia de una manera significativa, era capaz de aumentarme la edad gestacional también de una manera significativa y además ellos encontraron que la recurrencia de parto pretérmino también la disminuía la progesterona de mantenimiento y disminuía la sepsis. Entonces uno tendería a pensar que pongamos progesterona de mantenimiento, hacemos la dosis aguda, el ataque agudo de 48 horas, pero fíjense, ellos son muy prudentes y dicen que la mayoría de esos estudios incluidos en el metaanálisis no tenían cegamiento, además que su diseño metodológico no era muy adecuado y que ellos, en vez de sugerir dejar la progesterona de mantenimiento, sugieren realizar muchos más estudios. En este otro estudio, ahí se contradicen, en este otro estudio que dejaron progesterona intravaginal o inyectada o control para mantenimiento y no encontraron ninguna diferencia. ¿Qué dicen las guías internacionales con respecto a mantener la tocolisis? Ninguna la recomienda, hay unos que la recomiendan como el NICE, pero bajo ciertas condiciones que son cuando edades gestacionales muy extremas o un prematuro extremo y la recomiendan dejar con nifedipina. ¿Y cuál tocolítico usar? Ya como última conclusión, pues el hecho de que uno tenga tanto para escoger significa que no hay ninguno ideal. Ese dato, esa diapositiva, cuando yo tengo tantos medicamentos que supuestamente me funcionan como uroinhibidores, quiere decir que ninguno es el ideal, ninguno es el idóneo. Los beta-adrenérgicos no es que no logren aumentar las 48 horas que necesitamos para colocar nuestras 3 gemas del poder, pero sí genera muchos efectos adversos maternos. Comparado con la nifedipina, siempre los resultados van a ir a favor de la nifedipina, también para disminución de riesgo antes de la semana de parto antes de la semana 34, en los 7 días siguientes, los resultados maternos fueron significativamente menores y suspensión por evento adverso también. Este artículo, obvio, no es ninguna revisión ni nada, sino como estamos en un congreso que queremos innovar o por lo menos queremos mostrar publicaciones nuevas, este artículo fue publicado el mes pasado, en mayo del 2019, donde compararon la nifedipina sola con nifedipina más sildenafil intravaginal, combinado, y encontraron que la nifedipina vía oral más sildenafil intravaginal era capaz de aumentarme la tasa disminuirme la tasa de parto en los siguientes 7 días a la utilización del tocolítico, me aumentó significativamente el periodo de latencia, me disminuyó la admisión a unidad de cuidado intensivo neonatal, me disminuyó la tasa de prematuros muy extremos y me incrementó significativamente el peso al nacer. Ese es un estudio realizado en Egipto. Obvio, no vamos a sacar análisis, pero son otras líneas que se están utilizando, otros tocolíticos que se están utilizando para ver si obtenemos unos mejores resultados. Tengo que mencionar el Apostel 3, obviamente, la nifedipina versus el atosiban, definitivamente son muy comparables en eficacias, en resultados maternos, en prolongación, en latencia, con la diferencia a favor de la nifedipina en disminución al ingreso de unidad de cuidado intensivo neonatal de una manera significativa, pero casi. Hay en el límite de la significancia estadística, sin embargo, un dato para tener en cuenta. Estas son las conclusiones de los autores de este estudio multicéntrico. Todos, a excepción del sulfato, me logran aumentar el parto a las 48 horas, ¿cierto? Pero si yo voy a tomarlo por
por eventos maternos, pues desecho los betamiméticos, por eventos fetales, desecho los inhibidores de la prostaglandina, y por eso es que los bloqueadores de calcio, los calcioantagonistas y los antagonistas de oxitocina, son los agentes tocolíticos de primera línea que debemos utilizar o que las guías generalmente recomiendan. Entonces, si tenemos claro para qué lo usamos, cuánto tiempo lo vamos a usar y qué agente, de acuerdo a la condición materna, vamos a utilizar de tocolítico, pues yo creo que todos vamos a tener claro que lo primero es no hacer daño. Muchas gracias por su amable atención.